amigos, el señor Álvaro Uribe Vélez siempre ha demostrado ser un enemigo de nuestros campesinos, amigos. Recordemos Agroingreso Seguro. ¿Qué pasó con Agroingreso Seguro? Recordemos que los subsidios que supuestamente le iban a entregar a nuestros campesinos en el gobierno Uribe, pues terminaron en manos de los compinches de Álvaro Uribe Vélez. En su mayoría hacendados y terratenientes. Se repartieron este dinero entre ellos y a nuestros campesinos los dejaron prácticamente viendo un chispero. Este es un claro ejemplo de cómo el uribismo, repito, y sus aliados políticos pues detestan, odian a los campesinos. Pero vale la pena resaltar un dato aquí de un trino que hizo nuestro presidente Gustavo Petro el 14 de octubre. Ojo, acá hay un dato que está pasando desapercibido y que vale la pena traerlo a colación. Resulta que el señor Álvaro Uribe Vélez dijo que él rechazaba, esto lo publicó la FM, dice que él rechaza el aumento del recargo nocturno y otras reformas laborales. El presidente Gustavo Petro respondió, repito, el 14 de octubre, dijo lo siguiente, ojo con esa primera frase: no sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó con la muerte de muchos de estos campesinos. Ojo, porque acá hay un dato bastante interesante que ya vamos a revisar. Este dato, repito, está pasando desapercibido, pero sin embargo voy a leer todo este trino del presidente Gustavo Petro. Dice: el capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y aumento del nivel de vida van de la mano. El expresidente parece adorar el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad y salarios reales que generen dignidad. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasada, y no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia. Bueno, esta fue la respuesta del presidente Gustavo Petro precisamente a esta publicación que hizo la FM, donde Álvaro Uribe Vélez rechaza el recargo nocturno y otras reformas laborales. Pues bien, amigos, vamos a centrarnos en esta frase del presidente Gustavo Petro. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. ¿A qué se refiere acá el presidente Gustavo Petro? Ojo, que este es un dato que está pasando desapercibido. Bueno, yo respondí aquí al presidente Gustavo Petro y dije lo siguiente, ojo: Uribe fue demandado por 68 trabajadores a finales de los años 80, quienes reclamaban sus pagos. Uribe perdió este proceso y el señor Uribe tuvo que ceder una parte de su hacienda. Aquí está el tema de las guacharacas. Años después, ojo, los herederos de estos campesinos casualmente fueron desplazados de estas tierras que tuvo que entregar Uribe. Fueron desplazados precisamente por los paramilitares. Ojo, vamos a revisar ese dato. Resulta, amigos, que la Fundación Arcoiris publicó ya hace bastante tiempo este informe que titula La maldición de las guacharacas, la hacienda de los hermanos de los Uribe Vélez. Bueno, acá hay unos detalles bastante interesantes. Los invito a que busquen este informe y lo lean. Bueno, aquí prácticamente cuenta un poco la historia de las guacharacas, como aquí fue donde le quitaron la vida a su padre, Alberto Uribe Sierra. Luego esta finca fue heredada por los hermanos Uribe. Estos hermanitos Uribe le vendieron una parte de esta hacienda a los hermanos Gallón Henao, narcos, los Gallón Henao, y a los hermanos Villegas Uribe. Y en esta finca fue donde prácticamente se creó el bloque paramilitar de
el bloque Metro. Ojo, este bloque Metro nace gracias a una convivir que prácticamente autorizó el señor Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia, ¿no? La convivir, el cóndor, con esta convivir prácticamente el presidente Álvaro Uribe Vélez, legalizó prácticamente el bloque Metro de las AUC. Pero vamos al dato que está pasando desapercibido. Resulta que el señor Uribe, repito, tuvo un conflicto con unos empleados en su finca. Voy a leer textualmente lo que dice acá. El primer gran conflicto que tuvieron que lidiar los Uribe Vélez en la zona de la finca Las Guacharacas se presentó a finales de los años 80, entre los años 78 y 79, en el municipio de Maceo, donde queda precisamente la finca Las Guacharacas, donde un grupo de 68 trabajadores unió sus voces creando el sindicato Sintra Agrícola. Estos empleados reclamaban por sus pagos y derechos debido a que los Uribe Vélez se habían alcanzado con los gastos y el mantenimiento del trapiche cañero, Prácticamente aquí, el señor Uribe, el señor Alberto Uribe Sierra y sus hijos estaban violándole los derechos a los trabajadores, no les pagaban. Alberto Uribe Sierra y su hijo Álvaro se vieron en la obligación de ceder las escrituras de la finca La Mundial para pagar su deuda con aquellos campesinos. Bueno, los campesinos demandan a los señores Uribe precisamente por violar, prácticamente por no cumplirles con sus pagos. Fueron demandados, los señores Uribe perdieron esta demanda y tuvieron que entregar una parte de su finca como pago a sus empleados. Pero ¿qué pasó luego, amigos? Casualmente, muchos años después, los herederos de esta disputa, los herederos de esos campesinos que le ganaron esta disputa a los Uribe, habrían de denunciar el despojo de aquellas tierras por parte de grupos paramilitares que se habrían aliado con las convivir. Prácticamente el señor Uribe lo que hizo fue recuperar este predio, La Mundial, esa parte de la finca Las Guacharacas, recuperarla a sangre y fuego. Los campesinos de esta zona prácticamente perdieron de nuevo sus tierras, se quedaron sin sus tierras gracias a las alianzas de Álvaro Uribe Vélez con estos grupos paramilitares que le hicieron el favor de desplazar a estos campesinos para él poder recuperar la finca La Mundial. Indignante, se ha aprobado la eliminación de los artículos 31, 32 y 33 del proyecto de reforma laboral, por medio de los cuales se pretendía garantizar condiciones dignas de trabajo para los trabajadores del campo. La eliminación de estos tres artículos mantiene a los campesinos por debajo de las líneas de dignidad humana, especialmente en materia salarial.